Es algo bien sabido que 50 Sombras de Grey comenzó como un fanfic de Crepúsculo que, al ganar notoriedad, tuvo que cambiar detalles para convertirse en una franquicia propia. No me volví loco. Menciono esto porque la versión de Cumbres Borrascosas del 2026 se siente como precisamente eso, un fanfic que utiliza una historia y personajes de una obra ya establecida y los lleva a un camino diferente, uno tan distinto que como supuesta adaptación es casi un insulto a la obra original. Dicho esto, tal vez sea mi completo desapego por la novela en que supuestamente se basa esta producción, pero encuentro esta nueva versión de Cumbres Borrascosas entretenida. Pero ojo, mucho ojo, eso no es lo mismo que decir que es una buena película. En Cumbres Borrascosas veremos la supuesta historia de amor entre dos sociópatas. Catherine y Heathcliff son un par de chicos que han crecido juntos y, con el paso del tiempo, han desarrollado sentimientos románticos el uno por el otro. Sin embargo, debido a varias circunstancias, son incapaces de reconocer o actuar sobre esos mismos sentimientos. Cuando Catherine decide aceptar la propuesta de matrimonio de Edgar Linton, un romance retorcido y prohibido nacerá entre ella y Heathcliff, uno que termina destruyendo todo a su paso, incluidos ellos mismos. Empecemos hablando del elefante en la habitación. Como adaptación, esta versión de Cumbres Borrascosas es un completo desastre. Entiendo que al adaptar una historia de un medio a otro se deben hacer concesiones, pero además de solo presentar la mitad de la historia, se sacrifican elementos que hacen que la trama termine siendo algo completamente distinto a la visión original. Como adaptación, la producción comete el pecado más grande de este tipo de proyectos, colgarse del reconocimiento de una obra ya establecida para darnos algo que poco o nada tiene que ver con el material original. Si hubieran titulado esta película como Juanito y los clonosaurios, quizá no sería tan odiada por tantos, además de que sería un nombre igual de exacto. Las cosas como son, gran parte del revuelo alrededor de la cinta se debe a lo escandaloso que pretende ser. Todo el mame mediático que tuvo en su momento 50 Sombras de Grey me viene a la mente, y siento decirlo, pero no soy de esos que tiene que fingir estar escandalizado por ello para llamar la atención. Es el ejemplo 1547 de la vieja confiable de la mercadotecnia, el sexo vende. Dicho todo esto, como una historia de romance oscuro, de esas que resultan populares en ciertos sectores de internet, la película funciona medianamente bien. Los personajes resultan genuinamente interesantes, en el sentido de que todos son detestables y, por lo menos en mi caso, es retorcidamente entretenido verlos sufrir las consecuencias de sus propios actos, sin que ninguno de ellos sean capaces de aceptar sus propias falencias y culpándose el uno a otro por cada desgracia en sus vidas. Para acabar pronto, es ver un montón de mocosos haciendo berrinche, como cuando un niño está dando lata en un restaurante y no puedes evitar sonreír a escondidas cuando se cae, se golpea y comienza a llorar. En aspectos más técnicos como la cinematografía y vestuario, creo que la cinta encuentra su punto más fuerte, pero con un asterisco importante. La cinta se enfoca mucho en verse bien, presentando el clásico escenario de época que se podría esperar, aun cuando esto termine sacrificando coherencia narrativa. Sé que suena extraño, pero trataré de explicarme. Entre las dos propiedades de los personajes principales, supuestamente hay 8 kilómetros de distancia, pero ese trayecto se vuelve inconsistente, ya que según lo necesita cada escena, los personajes pueden teletransportarse de un lugar a otro, tardar horas en el trayecto, encontrarse el uno al otro en medio de la nada o darse el lujo de caminar esa distancia en un vestido de novia, solo por nombrar algunos ejemplos. Este tipo de secuencias son agradables a la vista, no lo voy a negar, pero cuando te pones a pensar en ellas por más de 2 segundos, te das cuenta de que no tienen sentido. Y antes de dejar el aspecto visual, he de confesar que en ese afán de ser estéticamente agradable, muchas veces se cae en humor involuntario. De nuevo, solo un ejemplo. En cierta escena vemos a un personaje y detrás de él una cantidad absurda de botellas vacías, señal de su claro alcoholismo. Esto debería ser perturbador o incómodo, pero luce tan exagerado que no pude evitar reír de lo ridículo que termina viéndose la situación. En cuanto a las actuaciones, creo que están bien. Si me preguntan, sí existe química entre Harley Quinn y la criatura de Frankenstein, en ese sentido de relación tóxica y destructiva. Y aunque eso es precisamente lo que se busca, es aquí donde sí encuentro algo cuestionable que no puedo defender. Intencionalmente o no, la cinta termina romantizando esa actitud tóxica entre los personajes, la que confunde manipulación con atención, crueldad con malinterpretación, obsesión con amor, etcétera, etcétera. Mi problema no es que se presenten este tipo de elementos, lo que encuentro cuestionable es que se enmarque en cierto romanticismo tóxico, utilizando para ello diálogos melosos o sensualidad. Lo que digo es que la forma en que se presentan estos elementos es por lo que después gente pendeja, adolescentes, terminan enalteciendo relaciones interpersonales retorcidas y destructivas en la vida real. Así es como nacen güeyes idiotas creyéndose Joker o morras desubicadas que quieren ser Harley Quinn.
En mi opinión, hay dos grandes errores en esta versión de Cumbres Borrascosas. Por un lado, como adaptación es un desastre, ya que solo toma personajes y un título conocido para darnos algo que poco o nada tiene que ver con el material original. Por el otro lado, y es más cuestión de mercadotecnia que otra cosa, se basa en el morbo y el, entre comillas, escándalo para llamar la atención. Aunque la cinta tiene muchos elementos cuestionables, en general la producción sí cuenta con calidad. Lo malo es que por mucho que quieras disfrazar tu historia con vestuarios elegantes o cinematografía impresionante, eso no cambia el hecho de que tu trama sea un fanfic en el peor de los casos, o en el mejor de ellos, una trama con calidad de la telenovela de las 8. Dicho esto, no creo que la película sea un total desastre, ya que las actuaciones hacen de esto algo entretenido. ¿La recomiendo? No, pero tampoco voy a decir que la odié. Para bien o para mal, creo que esta versión de Cumbres Borrascosas podría convertirse en el gusto culposo de más de una persona. Cumbres Borrascosas. 2 de 5. Hay dos vertientes para las recomendaciones. Primero, y para que vean que sí se puede hacer algo sobre relaciones retorcidas y tóxicas sin necesidad de glorificarlas, tenemos ejemplos como La pianista, Perdida, El hilo fantasma, o si están dispuestos a estirar un poco la definición, La secretaria. Y para adaptaciones de clásicos literarios, Cumbres Borrascosas de 2011 está mejor lograda que esta versión del 2026. Sé que suena raro, pero no me lo he podido sacar de la cabeza porque esta película menciona la obra original. Me refiero a Romeo y Julieta de 1996, una adaptación muy interesante y también controversial en su momento. Orgullo y Prejuicio del 2005 es una buena adaptación también. Reconozco que no es la mejor, de hecho se toma demasiadas libertades creativas, pero le tengo mucho cariño a la versión del 2002 de El Conde de Montecristo. Imposible dejar fuera a Frankenstein, de San Guillermo del Toro. Después de todo, comparten actores protagónicos. En el mismo corte de adaptación que se va muy lejos de la versión original, pero logra crearse una identidad propia igualmente icónica, tenemos Drácula de 1992. Y para adaptaciones que poco o nada tienen que ver con el material original, pero terminan siendo entretenidas por su cuenta, tengo que mencionar El Hombre de la Máscara de Hierro. Y para algo que no es adaptación, pero sí es romance gótico, y porque no tengo tantas oportunidades de recomendarla como quisiera, también de San Guillermo, La Cumbre Escarlata. Un corazón salvaje. El mar se ha calmado. Y solo en el dulce abrazo de la calma los amantes pueden estar realmente... ¡Uy, qué ruido! Tendré que irme a acostar.